Muchachos, buenos días. Vamos a ver algo interesante sobre la embriogénesis de rumiantes, pero igualmente, como en los casos anteriores, he colocado la bibliografía para que ustedes tengan eh, lecturas de referencia y aclaren un poquito mejor los temas relacionados. Vamos a mirar tres puntos importantes, que es la embriología del digestivo en rumiantes, la fisiología de los microorganismos ruminales y procesos de absorción de estos nutrientes. Recordemos la embriogénesis del aparato digestivo. Igualmente que en el caso anterior, cuando vimos el desarrollo embrionario de los monogástricos, nosotros nombramos el tubo primitivo, que va a formar el tracto gastrointestinal, que es de origen endodérmico. Inicia en la vida de los animales monogástricos funcionales a partir del intestino primitivo. La morfogénesis del estómago de los rumiantes inicialmente es muy similar a los restantes mamíferos. Y aquí vemos en estos cortes sagitales de embriones la formación y la presencia del tubo primitivo. El tubo primitivo constituido y cerrado en la parte craneal por el estomodeo y en la parte caudal por el proctodeo. Aquí ya se diferencian en este embrión de unas semanas más de edad la diferenciación de las bolsas faríngeas, las estructuras de esófago, estómago e intestino. Igualmente, la emergencia por procesos de evaginación del hígado, la bilis en los animales que se forma y del páncreas. Recuerden que la formación del intestino primitivo en todos los mamíferos, incluyendo los rumiantes, se debe a un plegamiento del embrión, donde el saco vitelino va a quedar haciendo parte interna de la estructura de estos embriones y donde va a formar un tubo. Y dentro de este tubo crece tejido endodérmico que va a dar origen a los distintos divertículos. Por ejemplo, aquí el divertículo respiratorio, el divertículo hepático. Pero igualmente consta de tres partes. Como vamos a ver acá, la parte del intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Ustedes recuerdan, igual pasa en los rumiantes del intestino anterior, pues se va a diferenciar lo que es la estructura de la faringe, las bolsas faríngeas, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso que termina aquí en la cloaca. Igualmente, las glándulas anexas como hígado, bilis y páncreas. Aquí está el brote hepático y el brote pancreático. También es interesante que ustedes conozcan que a partir de este tubo primitivo se diferencia entonces la tráquea, primero la laringe, la tráquea y los pulmones. Veamos acá que el estómago de los rumiantes representa el máximo desarrollo evolutivo de las especies de mamíferos, que ha variado a lo largo del tiempo, y precisamente estos cambios se deben a la diferenciación y a la clase de dieta que está consumiendo. Que esos cavidades policavitarias
o estos preestómagos proceden de dilataciones fusiformes del intestino primitivo del embrión, que igualmente en los bovinos se forma aproximadamente a las 5 semanas esta estructura que corresponde al estómago y que también rota 90 grados en posición de las manecillas del reloj. Aquí, como vimos anteriormente, en la mayoría de los mamíferos se diferencia a partir del intestino craneal una dilatación fusiforme que crece más por el lado dorsal para formar lo que se llama la curvatura mayor y la curvatura menor. Hacia la 7ª semana hay cambios, no solamente en la orientación, en la forma, en el ritmo de crecimiento diferencial de cada compartimento. Y nosotros vemos cómo a partir acá del fundus hay un marcado crecimiento en esta sección, en sentido cráneo dorsal y hacia la izquierda apareciendo entonces el rumen. El retículo se inicia por un pequeño receso, una pequeña porción caudoventral del fundus en la curvatura menor. Lo mismo va a pasar con el omaso. Ya generalmente en embriones de 28 milímetros aparece también un relieve aquí en esta posición para entonces constituir ya los distintos compartimentos, donde podemos diferenciar retículo, rumen, omaso y abomaso. En estas estructuras podemos diferenciar el estómago de rumiantes en dos fases de su desarrollo. Aquí en A podemos diferenciar las partes del estómago primitivo, las cuales se dilatan, se remodelan para dar lugar a distintos compartimentos. Y aquí podemos observar el esófago, la curvatura mayor, la curvatura menor. Aquí estará la parte del fundus, la porción pilórica y acá estará el inicio del duodeno, que va a formar de la parte de la curvatura mayor la estructura del rumen. El rumen con su sección o la parte dorsal y la parte ventral. Igualmente en la curvatura menor se formará el retículo y el omaso. El abomaso constituye la estructura glandular, el estómago verdadero en los recién nacidos. A la 10ª semana se han adquirido los caracteres morfológicos del estómago de un bovino adulto. Aunque su tamaño es muy pequeño, sus cavidades se establecen y crecen y aumentan su volumen después del nacimiento con el inicio de una alimentación de carácter sólido. Y aquí podemos observar el esófago, el rumen, el omaso, el retículo, el abomaso y la sección pilórica de esta estructura. Igualmente en la parte de abajo observamos el estómago en formación de un poligástrico indicado en un feto de vaca de aproximadamente 58 días, donde diferenciamos nuevamente la sección dorsal y la sección o porción ventral del rumen. Igualmente tendremos acá la parte de el abomaso. Este será el omaso, que se conecta con los intestinos. Y en la parte de abajo ya tendremos un corte que nos muestra todas las cavidades internas. Más o menos se calcula que el 80% del volumen del estómago corresponde al rumen. El retículo un 5%, el omaso un 7 a 8% y la parte glandular a un 7-8% que corresponde al omaso con su posición cardíaca, fúndica y pilórica.
Este es un corte transversal de un feto de bovino que nos muestra aproximadamente de unos 40 milímetros el desarrollo dorsal y la parte ventral del rumen, el retículo, el omaso. Es importante que ustedes diferencien el tamaño y la forma del hígado, que igualmente, como vimos para los monogástricos, se forma a partir de una evaginación del intestino primitivo. Se forman los cordones hepáticos que crecen sobre una superficie mesodérmica que es el septum transverso. Aquí podemos observar distintos grados de desarrollo de los compartimentos gástricos de un bovino desde el nacimiento a su estado adulto. Consta de 3 procesos: el desarrollo de los órganos, que incluye la diferenciación de sus epitelios y su masa muscular, el desarrollo y la funcionalidad en relación a todo lo que son sus procesos fermentativos y la colonización microbiana por bacterias, protozoos, hongos y arqueas. En la primera semana, ustedes observan acá, y han colocado de una manera bien interesante los volúmenes con respecto a todas las cavidades. El rumen mucho más pequeño, y aquí está el abomaso más grande, tiene una proporción del 60%. Ya a los 3, 4 meses, entonces el rumen mucho más grande y el abomaso empieza a volverse más pequeño. Ya aquí es evidente la formación de esta invaginación que conecta el esófago con el abomaso directamente. Y ya en estado adulto encontramos un rumen completamente formado de un gran volumen, el omaso del 7 a 8, el retículo y el abomaso en proporciones también bastante pequeñas. Vemos cómo se forman las policavidades en una ternera recién nacida. Existe una conexión entre el esófago y el abomaso a través de una ranura esofágica que ocurre en los bovinos aproximadamente a las 8 semanas del desarrollo embrionario y que es simultáneo con el desarrollo del rumen y del retículo. Es una invaginación, un surco que está limitado por unos pliegues de origen muscular y es la prolongación del esófago hasta el abomaso, que permite entonces el transporte o el paso de la leche y el calostro. El abomaso crece durante la segunda mitad de la gestación y se convierte en la cavidad gástrica de mayor tamaño en un neonato. Aquí nuevamente vemos la formación de esa ranura, o también la llaman la gotera esofágica, la prolongación que hace y la conexión que tiene con el abomaso. Aquí en uno pueden observar el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. Este, en fetos a término y en animales jóvenes, es mayor que el rumen, pues en las primeras edades el alimento del animal es de origen lácteo y esta necesita mucha actividad dentro de esta estructura para descomponer entonces los productos de la leche y ser asimilados fácilmente. Windows, citado por Church en 1988, indica que se puede dividir en 3 fases: el crecimiento y desarrollo del rumen. Tenemos como primera fase la de prerrumiante, entre 0 y 3 semanas, donde solo se está suministrando leche y sustitutos. El abomaso constituye el principal órgano del estómago y está relacionado con el proceso digestivo. Ya en la fase de transición, inicia todos los procesos de fermentación. La producción de ácidos grasos volátiles es bien importante.
Todos estos compuestos son importantes también para el desarrollo del rumen. En esta fase se está suministrando leche más concentrada. Y en la fase 3 tenemos la fase de rumiante, donde ya tiene todos sus epitelios estratificados completamente formados. Se inicia con el destete de los animales y dura hasta el final de su vida. Produce ácidos grasos volátiles y proteínas microbianas. Su alimento está relacionado con el aporte de granos, de forraje o de heno. Aquí pueden observar la vista de un estómago aislado de un ternero neonato, donde pueden diferenciar la estructura del abomaso muy grande, de origen glandular, 2, el omaso, 3, el retículo, 4, el rumen. Y aquí vemos una estructura adicional que es el vaso. Fíjense el tamaño del rumen comparado con el abomaso en este neonato. Y ya la formación de los preestómagos, que tienen unas funciones bien importantes. El retículo permite la circulación de partículas, inicia contracciones, hay motricidad, hay movimiento de partículas. El rumen, aquí se lleva a cabo los procesos de absorción y síntesis de ácidos grasos volátiles y amoníaco. El omaso, ahí se realizan procesos de reabsorción de agua y minerales como sodio, fósforo, e inclusive hay también reabsorción de ácidos grasos volátiles. El abomaso, secreción de ácido clorhídrico y enzimas. Una de ellas, la pepsina, importante en la digestión de las proteínas. Aquí pueden observar la estructura del aparato digestivo de un equino comparada con la de un bovino, para que ustedes saquen las diferencias en lo que es el desarrollo de los distintos órganos del tracto gastrointestinal. Los primeros estadios, el desarrollo es muy similar a los monogástricos, pero inclusive acá, por ejemplo, en los equinos, a nivel del intestino craneal, se empieza a diferenciar el ciego de mayor tamaño, donde encontramos una gran cantidad de microorganismos que realizan procesos de fermentación. Aquí en el bovino, el estómago se va diferenciando en distintas cavidades. Y en el rumen específicamente se lleva a cabo los procesos de absorción. Igualmente, todos pasan a través de estas policavidades, los nutrientes, y pueden también absorberse a través del intestino. Si no son, entonces, aquí transportados a nivel del epitelio estratificado del rumen, donde tienen que pasar a sangre. Esto es bien curioso, el aparato digestivo del conejo. Importante para ustedes también que sepan que en este animal, igualmente el desarrollo de sus estructuras muy similar a los monogástricos, desarrollo del estómago, del intestino, pero igualmente como en el caso de los equinos, desarrollan un ciego bastante grande. Este ciego, o acá en este ciego, se van a realizar todas las fermentaciones y van a ser entonces disponibles una cantidad de nutrientes para el animal. Igualmente desarrolla las partes del colon proximal, el colon distal y el recto. Esto es bien curioso en la digestión del conejo. Él come todos sus alimentos constituidos en la mayor parte por fibras que pasan rápidamente del estómago al intestino.
Pero allí la fibra se divide en dos. La fibra no digestible, que ayuda al movimiento intestinal y forma, o su destino final, la formación de las heces, que son de color oscuro y deshidratadas o secas. Y la fibra digestible, que ingresa inmediatamente al ciego, forma entonces, por efecto o la acción microbiana, las heces de naturaleza húmeda, blanquecina, que van directamente y son excretadas. Estos ecótrofos son las mismas heces que el animal vuelve a consumir e inicia su proceso de digestión. Hablemos ahora algo sobre la microbiología ruminal. Importante que ustedes tengan presentes que en el rumen habitan 4 grupos de microorganismos: las bacterias, los hongos, los protozoos, específicamente los ciliados, y el grupo de arqueas metanogénicas. Todos ellos realizan procesos de fermentación, que es un proceso catabólico oxidativo de un sustrato orgánico, que en este caso pueden ser los vegetales, el forraje. Es un proceso que se realiza en ausencia del oxígeno y cuyo producto final es la formación de sustancias orgánicas. Entonces acá vemos qué tipo de sustancias orgánicas se pueden formar: ácidos grasos volátiles. Igualmente se van a sintetizar o se va a formar energía y cadenas carbonadas. La digestión de la masa microbial que sale del rumen es una fuente muy importante de aminoácidos y vitaminas. Parte es absorbida o transportada a través del intestino y otra es eliminada en las heces. Para unas buenas condiciones de desarrollo ruminales de microorganismos es importante tener en cuenta la temperatura, la anaerobiosis, el pH, que generalmente es regulado por bicarbonatos y fosfatos de saliva. Igualmente, la fase gaseosa está representada por el dióxido de carbono en un 65%, el metano en un 25% y el nitrógeno en un 7%. Además, pueden liberarse trazas de oxígeno e hidrógeno. Y se considera que aproximadamente un 50% corresponde al volumen bacteriano y otro 50% al volumen de los protozoos. El factor ambiental más importante determina el tipo, la clase de microbiota del rumen. Y precisamente es el sustrato. Todos lo que son los forrajes de origen vegetal que provengan no solamente de las hojas, de los tallos, de las raíces, de los tubérculos. De todo esto va a depender entonces la concentración de microorganismos, y no solamente el sustrato, sino también se debe tener en cuenta la edad y la genética del animal. Esos son los 3 principales ácidos grasos volátiles y la proporción más o menos que se están liberando a sangre: el ácido acético, el propiónico y el butírico. En la estratificación ruminal es importante tener en cuenta no solamente los factores que facilitan los procesos de fermentación, sino también sus estratos. Por ejemplo, aquí se localiza en el fondo los granos sin forraje del día anterior, los forrajes del día, y la acumulación de gases se hace aquí en la parte superficial. ¿Cómo se establecen estos microorganismos en rumiantes jóvenes? Para el establecimiento de la población, específicamente de los ciliados, de los protozoos en rumiantes jóvenes, se requiere
que estos hagan contacto con los animales de mayor edad, pues estos ya tienen poblaciones de protozoarios típicas establecidas. Igualmente, los protozoos empiezan a establecerse desde las primeras semanas de vida y alcanzan niveles adultos a las 6 semanas y más concretamente entre los 3 y 6 meses de edad. Estos son algunos microorganismos del rumen que nosotros podemos encontrar vistos a un microscopio electrónico. Protozoarios donde podemos observar hongos, bacterias adheridos a la superficie de estos ciliados. Igualmente acá tienen estructuras de cilios localizados. Acá podemos observar hongos, cuerpos fructíferos de hongos y el grupo de bacterias que pueden existir en forma de bacilos, en forma de cocos, diplobacilos, etc. Uno de los grupos que se encuentran en el rumen son los arquea, que corresponde a un grupo de bacterias. Estas bacterias son las que, en unión con el hidrógeno y el dióxido de carbono, que son utilizados en el rumen, producen y forman el metano, el cual es eructado por el animal. Todos los ácidos grasos volátiles son absorbidos por el animal hospedero y se utilizan como fuente de energía, precisamente para llevar a cabo el proceso, por ejemplo, en este caso, de formación del metano. La metanogénesis es importante para la degradación ruminal de los alimentos, pero esto va a implicar energía consumida por el rumiante y su remoción hacia la atmósfera contribuye al incremento en el total de gases del efecto invernadero. Aquí pueden observar bacterias que se encuentran en el rumen de la especie Methanobacterium ruminatum. Es interesante que ustedes tengan en cuenta que el mantenimiento, la velocidad de la fermentación ruminal depende de la remoción de los productos generados durante la degradación de los alimentos. El segundo grupo más importante son las bacterias. Aquí tienen un listado de bacterias que se encuentran en el rumen. Se alcanzan a observar el rumen y aquí está la estructura del epitelio estratificado a través del cual se absorben y se transportan los ácidos grasos. Las bacterias son microorganismos ruminales que responden igualmente a los cambios en la composición de la dieta. Cada mililitro de contenido ruminal puede contener aproximadamente de 10.000 a 50.000 millones de bacterias, siendo estos los microorganismos más abundantes. Las bacterias se encuentran en una gran variedad de géneros. Hay aproximadamente por lo menos 28 especies funcionales, las cuales se agrupan de acuerdo a la actividad y al sustrato. Aquí ven ustedes, por ejemplo, distintas especies de bacterias como los Ruminococcus, los Butyrifibrios, la Megaspora, etc. Gran variedad de estas bacterias, o la mayoría, son anaeróbicas obligadas. Y unas especies son anaerobias facultativas. Igual, los rumiantes jóvenes adquieren su población bacteriana por contacto oral, que puede hacerse con animales de mayor edad o también por inhalación de bacterias que están temporalmente suspendidas en el aire. Y aquí hablábamos de cómo se clasifican los microorganismos bacterianos y el tipo de sustratos que están descomponiendo. Entonces, por ejemplo, está este grupo que digieren celulosa, es decir, su sustrato puede ser almidones, fibras, lactatos, azúcares simples, metano,
Aquí está el Metanobacterium ruminatum, que puede sintetizar metano. Igualmente, azúcares sencillos, complejos, etc. Un tercer grupo son los hongos. La función básica de ellos, la degradación de la celulosa. Su ciclo de vida muy corto, de aproximadamente 24 horas. Y la biomasa representa más o menos un 8%. Los hongos ruminales son especialistas en la digestión de sustratos compuestos por lignina y celulosa. Aquí pueden ustedes ver la parte de sus cuerpos fructíferos y las raicillas que establecen contacto directo con la fibra. Son anaerobios estrictos. En su ciclo vital se incluye una fase que es móvil, esta, donde tienen sus zoosporas móviles con flagelos, y una vegetativa, donde diferencian un cuerpo fructífero que multiplica y desarrolla y almacena gran cantidad de esporas que después se convierten en zoosporas. Aquí pueden ustedes observar el cuerpo fructífero, la parte de sus rizoides que se adhieren perfectamente a las fibras. Por eso dice acá que están asociados a la fracción de la fibra, donde llevan a cabo los procesos de digestibilidad, y la fermentación depende de las necesidades energéticas. Los protozoos del rumen, el último grupo, importantísimo. La clasificación que hace Lee y colaboradores los agrupa en dos. Los holotrichos, que son estos. Holo quiere decir todo, trichos son tricomas, cilios o pelos. Quiere decir que tienen alrededor de su cuerpo cantidad de cilios. Y estos son los oligotrichos o los entodiniomorfos, que igualmente tienen cilios, pero están localizados o simplemente se diferencian en ciertas zonas. Son endosimbiontes de rumiantes. Igualmente cumplen, como las bacterias, una función en la digestión de los alimentos del hospedero. Y participan también de manera directa o indirecta en la formación de la proteína microbiana, en ácidos grasos volátiles y en vitaminas. Habíamos dicho que más o menos se ha calculado un 50% de la masa microbiana, y también está influenciada por distintos factores del hospedero, como son la genética, la edad y la reproducción. Generalmente los holotrillos se encuentran en forraje fresco, en procesos de descomposición, y los oligotrichos o los entodinomorfos reservan almidón. Contribuyen directamente al recambio de la proteína microbial en el rumen, pues controlan las poblaciones de bacterias. La defaunación es un proceso que hoy en día están estudiando para mirar los efectos sobre la eficiencia de utilización de la proteína dietética, así como las emisiones de metano. Si bien la digestión de la fibra puede verse ligeramente comprometida. Entonces, esa defaunación es simplemente la eliminación de ciertos protozoarios que pueden hacerse con sustancias de origen químico o simplemente de origen vegetal extraídos de las plantas. ¿Qué es lo que trata este proceso? Básicamente de disminuir las emisiones de metano, porque estos protozoos, igual que la arquea, también permiten la formación de metano. En la parte de abajo pueden observar ustedes entodidiums con estructuras de cilios muy localizadas. Veanlas acá. Igualmente, los holotrichos
su cuerpo cubierto completamente de cilios. Y aquí vemos la mayoría de los protozoos ruminales, en especial los Entodidiums, son depredadores de bacterias. Pues estas bacterias representan su principal fuente de proteína. Aquí pueden observar estos Entodidiums vistos en un microscopio electrónico, donde pueden diferenciarse sus núcleos, ya que son células constituidas o son organismos constituidos por una sola célula. Igualmente tienen la capacidad de digerir gran cantidad a través de su citostoma de bacterias. Como vimos anteriormente, ya lo habíamos dicho, necesita el contacto con los adultos, los organismos jóvenes, para poder entonces adquirir toda esta población de protozoarios. La anaerobiosis es una condición fundamental en el rumen. Igualmente, todos los microorganismos que viven en el rumen se reproducen en condiciones de ausencia de oxígeno. El oxígeno puede entrar al rumen por procesos de deglución, de rumia, pero este es rápidamente eliminado por procesos de fermentación. También existen bacterias que se encargan de eliminar oxígeno, permitiendo que entonces el rumen esté siempre en una anaerobiosis constante. Aquí nuevamente pueden ver ultraestructuras de protozoos con la parte de su citostoma recubierto por una corona de cilios. Aquí lo ven. Los protozoarios, la función primordial es la capacidad de transformar los azúcares solubles en un polisacárido que es similar al almidón y tienen más o menos un 80% de capacidad de asimilación. Este almidón o este polisacárido lo almacenan directamente en sus macrovacuolas y ese polisacárido es utilizado como un sustrato de reserva en el caso de que el animal no tenga suficientes aportes de azúcar. La mayoría de los protozoarios tienen o producen enzimas celulolíticas, por ejemplo, de la alfa-amilasa y la maltasa. Tienen esa capacidad más que una bacteria. Los protozoarios se reproducen por fisión binaria. Ustedes lo observan acá. Y esta reproducción, como vimos anteriormente, depende de muchos factores de la clase del alimento, si es un forraje, un grano, un heno, la genética del animal, el clima, la edad, etc. Vemos que la fibra, ¿de dónde se forma? Específicamente la fibra está conformada por estructuras que existen en las células vegetales a nivel de la pared celular, de la placa intermedia o del contenido celular. Ustedes alcanzan a observar aquí una célula vegetal. Este será su núcleo. La parte externa, que es bastante rígida, corresponde a la pared celular. Y su contenido, que está acá, su contenido celular, está hecho de proteínas, lípidos, azúcares, etc. La parte externa corresponde a su pared celular y son tres estructuras, tres componentes importantes que hacen parte de ella: la hemicelulosa, la celulosa y la lignina. Igualmente, entre las paredes encontramos la placa intermedia, donde es importante la presencia, por ejemplo, de pectinas. Todos estos contenidos de origen orgánico van a ser parte de la fibra. Y aquí vemos
La fibra, específicamente la celulosa, que hace parte de la pared celular. Fibras o fibrillas de celulosa vistas a un microscopio electrónico, pero cada una de esas fibrillas están constituidas por un conjunto de microfibrillas. Abajo pueden ustedes diferenciar la estructura de una molécula de glucosa, una molécula de celulosa. Importancia de la fibra. Importante el estímulo en la motilidad ruminal. Para que haya una buena mezcla de sustratos y organismos y microorganismos. Esto va a estimular la rumia. Y obviamente los procesos que conlleva la regurgitación, la remasticación, la reinsalivación y la redeglución. La formación de una red ruminal de fibras largas. Es importante que estas partículas se fragmenten en mucho más pequeñas para facilitar los procesos de descomposición. ¿Cuál es el proceso bioquímico más importante que se lleva a cabo en el rumen? La fermentación, que consiste principalmente en la producción de ácidos grasos volátiles a partir de los carbohidratos estructurales que están presentes en la dieta. Además, se producen de los ácidos grasos, el ácido láctico puede producirse CO2, metano. Esto permite la síntesis de proteínas a partir de sustancias no nitrogenadas, síntesis de proteína microbiana y vitaminas del complejo B. Aquí podemos ver cómo se lleva a cabo la fermentación de carbohidratos en condiciones anaeróbicas. En el forraje el animal obtiene celulosa, que se transforma a celobiosa y por último a glucosa. Pero estas transformaciones lo hace a través de enzimas que están produciendo constantemente los microorganismos. Esta glucosa, que también es afectada por los microorganismos, se descompone en dióxido de carbono, metano y ácidos grasos volátiles. Estos ácidos grasos volátiles son transportados a través del epitelio del rumen directamente a sangre. Y aquí vienen los compartimentos que participan en el metabolismo de los carbohidratos de un rumiante. Están los carbohidratos, como por ejemplo la celulosa y la hemicelulosa. Aquí entran al rumen, las enzimas bacterianas los descomponen en gas, ácidos grasos volátiles e igualmente amonio. Los ácidos grasos volátiles salen, se transportan a sangre y son tres los ácidos grasos: el acético, el butírico y el propiónico, que igualmente pasan a hígado, se distribuyen a los distintos órganos del animal y van a sintetizar todo el grupo de proteínas, lípidos, glucosa y glucógeno, que es el que aporta la energía. La proteína microbiana pasa a intestino, igualmente los carbohidratos que escapan al ataque bacteriano son absorbidos y transportados a nivel del intestino en sangre y van igualmente, como vimos anteriormente, a los distintos órganos del animal. Y aquí vemos la representación gráfica de la fermentación de los carbohidratos y la formación de energía, la formación de ATP. Igualmente estamos viendo aquí el líquido ruminal, el compartimento de líquido y el compartimento interno de una bacteria. Las enzimas microbianas descomponen los polisacáridos en silosa y a su vez en glucosa. La glucosa entra en procesos de glucólisis.
Y ustedes recuerdan que en la glucólisis se va a formar ATP, adenosín trifosfato, que es la energía que ellas requieren para su crecimiento, para su división. Igualmente se forma piruvato, pero este piruvato es transformado en ácidos grasos volátiles que nuevamente salen y son transportados a sangre. Vemos igualmente los procesos de absorción de glucosa, galactosa y fructosa, tres monosacáridos importantes en el metabolismo de absorción. Estos tres compartimentos, el lumen, el epitelio, las células epiteliales, y aquí estará el espacio intersticial donde van los vasos sanguíneos. La galactosa y la glucosa, ustedes lo observan acá, son transportados internamente a la célula a través de estos S-GLUT, que son los transportadores específicos. Una vez la glucosa está en el citoplasma, pasa luego o es transportada al compartimento intravascular a través de los GLUT2, que ustedes ya saben que son transportadores específicos. Igualmente la fructosa, que es un monosacárido de origen vegetal, es transportado acá a nivel de las microvellosidades por la GLUT5 y luego pasa al intravascular, aquí a los capilares, a través de este transportador GLUT2. Veamos ahora cómo es o cuáles son las fuentes de nitrógeno en el rumen. Unas de origen proteico, como forraje, concentrados, suplementos, que generalmente están hechos de polipéptidos. Y un no proteico, que corresponde a todos los grupos de aminoácidos libres, nitratos, nitritos, bases nitrogenadas, aminas, amidas, amoníaco y también la urea. ¿Cómo es el metabolismo en el rumen? Como en el caso anterior, igualmente la proteína es descompuesta a pequeños péptidos y los péptidos aminoácidos. Pero esta conversión o este trabajo o este proceso lo hacen las enzimas que producen los microorganismos. Y una vez que han sintetizado, formado los aminoácidos, por procesos de desaminación se forma amoníaco, que es una fuente de nitrógeno no proteico. Igualmente se va a liberar CO2 y ácidos grasos volátiles. Ojo, estos tres compuestos son importantísimos en la síntesis de la proteína microbiana. Es la proteína que utiliza el animal en todo su metabolismo. Y aquí está el esquema simplificado del metabolismo del nitrógeno en un rumiante. Igualmente está el rumen y está su intestino. Aquí entra el rumen. Ya, entonces, las proteínas y las fuentes de nitrógeno no proteico. Inmediatamente las enzimas bacterianas descomponen estos compuestos en amoníaco. El exceso de amoníaco es liberado al hígado. Del hígado nuevamente regresa. Este es un ciclo bien interesante del ciclo de la urea que ustedes lo van a ver. Y el nitrógeno excretado en la orina. Igualmente aquí del hígado puede pasar en forma de aminoácidos, péptidos, a distintos órganos, por ejemplo a músculos o a glándula mamaria. Hay proteínas que entran al rumen y que escapan o no son afectadas por las bacterias. Esta clase de proteína pasa directamente acá a intestino. En el intestino, las enzimas degradan y se forman entonces los aminoácidos que pasan directamente a hígado.
e inicia nuevamente el ciclo anterior. Aquí ven cómo se sintetiza la proteína microbiana. Está el compartimento del líquido ruminal y el compartimento interno de la bacteria. Las enzimas que existen o que son sintetizadas por los microorganismos están aquí en el líquido ruminal. Afectan entonces las proteínas que descomponen en péptidos aminoácidos. Estos aminoácidos se desaminan, forman amoníaco que se transforma en urea y que puede ser eliminada en el riñón. O simplemente cadenas carbonadas que van a sintetizar o van a estar en la capacidad de formar los ácidos grasos volátiles. Pero aquí algo bien importante es la degradación de los péptidos en aminoácidos, porque estos aminoácidos son los que utiliza la bacteria para formar la proteína microbiana. Esta proteína microbiana es de alta digestibilidad. Se ha calculado más o menos en un 80%. Como les dije anteriormente, es la proteína que utiliza el animal en la parte metabólica. Toda la proteína microbiana, más la proteína que escapa, que no es afectada por los microorganismos, se absorbe en el intestino delgado. Y aquí ven ustedes cómo se absorbe. Está nuevamente el compartimento del lumen, las células epiteliales y el espacio intersticial. Las proteínas se descomponen en péptidos o simplemente los péptidos en aminoácidos. Y aquí, por ejemplo, podemos observar péptidos que son capaces de ser transportados a nivel de proteínas de membrana. Y aquí en el citoplasma existen las peptidasas que los degradan hasta aminoácidos. Y estos aminoácidos inmediatamente pueden ser transportados directamente a los vasos capilares. Igualmente, si estuviera aquí, por ejemplo, los aminoácidos cuando se descomponen también tienen la capacidad de ser transportados directamente al citoplasma y luego pasan directamente a sangre. Y vemos cómo es el metabolismo de los lípidos, porque igualmente están representados por los triacilglicéridos que con enzimas microbianas se descomponen en glicerol y ácidos grasos. Por procesos de fermentación se transforman en propionatos y ácidos grasos volátiles. Nuevamente estos grasos volátiles son transportados a través del epitelio ruminal, pasan a sangre. Pero igualmente hay lípidos que no son digeridos, no son afectados por los microorganismos, que pasan directamente al intestino. Y en el intestino se va a llevar a cabo los procesos de absorción. Y aquí vemos cómo, a través de esos triacilglicéridos, por medio de lipasas, se degradan en ácidos grasos y monoacilgliceroles, que son transportados a nivel de las biomembranas del intestino y aquí en la parte del citoplasma nuevamente forman los triacilgliceroles más proteínas y van a constituir unas estructuras importantísimas que se llaman los kilomicrones. Y estos kilomicrones inmediatamente pasan a los conductos linfáticos y se continúan entonces con la circulación. Bueno, chicos, este ha sido más o menos el trabajo y la exposición, que es muy sencilla.